La Venezuela que queremos contar. Con Román Lozinski. Es el séptimo día de nuestro seriado sobre propuestas en distintas áreas sensibles para la dinámica del país. Hemos hablado ya hasta la fecha de electricidad, educación, seguridad, producción petrolera, quise decir, y de combustible, telecomunicaciones. Y ayer hablamos, por ejemplo, de acceso al agua. Hablamos de agua constante y potable. También hoy vamos a hablar de planes para recuperar el sistema de salud pública. Le hemos pedido siempre a nuestros invitados ideas concretas, soluciones, y estos papeles de trabajo los vamos a reunir en un documento final que publicaremos, para el análisis, para que sirva de aporte y a la discusión de ese país que queremos. Hoy entonces, para hablar de salud, tenemos en el estudio a Enrique López Loyo, médico patólogo, quien fue presidente de la Academia Nacional de Medicina, fue presidente de la Sociedad Venezolana de Patología, aspirante a rector de la Universidad Central de Venezuela, también lo fue. Doctor López Loyo, qué gusto saludarle. Igual, gracias por la invitación. Y está con nosotros en el estudio también el doctor Enrique Mondrún, profesor de cirugía y trauma, de medicina de desastres de la Escuela Vargas de la Universidad Central de Venezuela, especialista en contingencia en el área de la salud. Doctor Mondrún, qué gusto saludarle. Hola, buenos días. A ambos, ¿cuáles serían esas principales propuestas sobre lo que tenemos en materia de políticas públicas para dar solución duradera al país? ¿Qué debemos hacer hoy que podríamos hacer a mediano plazo y a largo plazo? ¿Quién quiere comenzar? Doctor López Loyo. Hablamos de condiciones ideales para la estructuración de un sistema nacional de salud, sería lo fundamental. Para nosotros es Qué bueno vital. que hablemos de ideal y no mínimo indispensable, No, lo mínimo necesario. Porque estamos en una realidad que es bien difícil, entonces hay que hablar de condiciones ideales para que se pueda cumplir un plan nacional diferente al que tenemos actualmente, que es una situación inconexa de prestación sanitaria, y nosotros planteamos, y lo hemos hecho desde la academia, desde nuestra gestión, una verdadera definición de un sistema único nacional de salud. Eso significa una estructura única operativa que debe llevar a eliminar los paralelismos en salud, inclusive borrar lo que es el Ministerio de Salud como un ente individual al Instituto Venezolano de Seguros Sociales. Okay. Tenemos 300 entes descentralizados de salud para cada alcaldía, para cada gobernación, para cada subregión, e igualmente empresas del Estado con unas empresas sanitarias de prestación, y eso es fundamental, puesto que podría optimizar inclusive la adquisición de equipos materiales, pero basada en una descentralización. Es decir, a partir de la municipalización de la salud, establecer un sistema único nacional, lo cual debe responder a cambios de paradigmas. En primer lugar, atender la salud centrada en la persona, no centrada en la necesidad de grupos de poder, ni gente que quiere hacer negocios con algún tipo de material, insumos o medicamentos. Y en segundo lugar, darle un verdadero modelo biopsicosocial a la salud en el país. Biológica, el aspecto de atención sanitaria inmediata, definición diagnóstica y terapia. Social, verificar cuál es el estado que está generando la transformación hacia la enfermedad. Y la parte psicológica es justamente cómo tú intronizas la situación de salud en el país. Cada familia, cada individuo, cada hijo que se va, que deja un hogar con problemas, y yo que trabajo con cáncer veo que ha habido un repunte del cáncer de mama en las mujeres, cuyos hijos se van del país en una migración galopante. Tiene una asociación directa con la lactancia y todo esto, pero eso está allí, y eso forma parte además de todo esto de una condición que debe haber, que es el empleo de calidad. Para lograr un sistema único nacional de salud que funcione, tiene que haber una seguridad social integral, claro, donde hay un aporte del Estado, un aporte del trabajador, un aporte de la empresa, y esto generaría un círculo virtuoso. Estamos hablando de condiciones ideales, sí, pero hay aspectos que yo podría ir desglosando y luego que sería para optimizar, sí, esa base de un sistema único nacional de salud. Y lo vamos a tratar, pero parto de esta primera visión para preguntarle al doctor Mondrún si coincide con esta... Sí, con esta manera de ver la salud. Porque fíjese que yo tenía como segundo planteamiento precisamente cómo lograr, caramba, hay como tantos sistemas de salud paralelos, por lo menos dos, uno privado y uno público, pero que funcionen. Claro, o sea, lo más importante es entender cuáles son los desafíos de ahora, ¿no? Porque este es un tema que hemos conversado tantas veces, ¿ok? Y tú oyes año tras año el mismo cuento, ¿no? Vamos a crear un sistema de salud que tenga esto, esto y esto y esto, y al final no tenemos nada. Construir un sistema de salud es dificilísimo, es muy complejo, es el primer mensaje. Ni siquiera el sistema de salud de los Estados Unidos resuelve el problema de los beneficiarios, que es la gente. ¿Okay? La mitad de la gente ni siquiera está cubierta, ¿no?
¿Cuál es un buen ejemplo? España. Un Reino buen Unido. ejemplo es Francia, Francia. un buen ejemplo es Canadá, un buen ejemplo es Suecia, Ok. un buen ejemplo es Alemania, ¿Qué hacen ellos bien? un buen ejemplo es Reino Unido. ¿Qué hacen ellos? Son sostenibles. Punto. El primer problema es la sostenibilidad. ¿Quién financia el sistema? Todo el mundo insiste que la salud es gratis. La salud no es gratis. Alguien la paga. ¿Y quién la paga? La paga la mayoría de los estados. En este caso, los estados, los países en su estructura gubernamental. Pero es verdad que es el país, es el estado el que lo financia. Mentira. Es la misma gente. Ok, que a través del pago de los impuestos, Contribuciones, los claro. impuestos sobre la renta, el impuesto del IVA, impuestos especiales, etcétera, es que logran el financiamiento. Si tú te vas al Reino Unido, que es uno de los sistemas más... No sale el bolsillo de un líder político. De un No, presidente, de un ni ministro. sale tampoco de una dádiva, ni de un regalo de Dios, ni es un favor que me hiciste. O sea, eso no es verdad. Entonces, lo primero es que necesitamos un sistema que tenga sostenibilidad en el tiempo. ¿Ok? Entonces, hay que explorar la fuente de financiamiento. O sea, ¿quién lo va a financiar? Yo les voy a dar un ejemplo y me perdonan que sea un poco pesimista al inicio, pero si tú no entiendes el problema, y eso es lo que hacemos en Desastre siempre, ve la magnitud de tu problema, defínelo y después Responde. planifica y responde. Entonces, aquí tenemos, el primer problema es cuánto cuesta un tipo al año. Ujú. Bueno, en promedio en el mundo $4,000. ¿Cuánto? $4,000. $4,000 al año. Ese es promedio. el promedio del costo de una persona en salud en el mundo, en los distintos países. Si nos vamos a México, $1,200. Si nos vamos a Estados Unidos, puede llegar a 10,000 y hoy están aterrados porque creen que va a costar más dinero. Entonces yo les voy a hacer una suma sencillita. Multiplique usted Ya. 1,000 Claro. por 30 millones de personas y son, no sé, 30 con, yo no sé, 200 ceros. ¿Ok? Eso es mucho más que lo que Venezuela ingresa por concepto de petróleo. O sea, los ingresos Si fuera de- la salud lo único a atender. si fuera la salud Que lo la único a educación atender. y los Exacto, las servicios. políticas públicas para ser un país desarrollado. Entonces ya yo te estoy contando el primer hueco Sí. al que hay que enfrentarse. Entonces, nadie puede venir a esconderse de ese problema. Asiente el profesor, el doctor López Loyo. Sí, ¿está de por acuerdo? supuesto, que es así. Ok. O sea, cualquier cosa, tú vas a una atención sanitaria, cualquier atención médica, todo lo que se rompa y salga de un envase en salud es costo, un costo Ya. importantísimo Estamos hablando para el de sistema. 8 a 10% de PIB. Claro. ¿Cuánto Entonces- se destina hoy? Aquí, pero el 3% de lo que entra. O sea, nada. Entonces, ¿cómo pretendes tú tener un sistema? ¿No? Entonces, ese es para mí el primer problema. Segundo, que tenemos que pensar en que tiene que ser universal. O sea, tiene que llegar a todos, Ujú, tiene que ser integrado, si quiere decir que tiene niveles, ujú, tiene que tener calidad, tiene que tener eficiencia, ¿no? ujú. Tiene que tener equidad, tiene que estar centrado en la persona, ¿no? Básicamente tiene que ser responsable, creo que lo dije, y adaptable. Y lo más importante es que necesariamente descentralizado. Claro que sí. Y esa descentralización pasa también por la descentralización de los recursos. Sí, es decir, por que ese supuesto, sistema pueda por ser supuesto. financiado desde los municipios. Claro, pasando por el Estado, claro. desde Es el que gobierno por ahí central. es la única solución Claro. que vemos, porque al final vamos a tener un modelo de financiamiento, vamos a llamarlo mixto, Sí. donde tú tienes que decirle a la gente, hermano, este modelo es tuyo. ¿Mm? Pero que la comunidad controle. porque exactamente. Cuando hablamos de municipalizar la salud, es que la persona esté atenta a lo que está pasando. ¿Te acuerdas? Con la población de Amazonas. Pero te ¿cómo acuerdas sobrevive un pero sistema te salud en acuerdas de, Amazonas? bueno, ya ahí va. ¿Te acuerdas del presupuesto participativo que se discutía en los municipios Sí. en esas experiencias? Bueno, esto es un presupuesto participativo solo para salud. Donde tú vas a construir y vas a decir, esta es mi población, aquí tengo buenos y malos. ¿Quiénes son los buenos? Los sanos. ¿Quiénes son los malos? Los enfermos. Al final, los buenos, que son los sanos, van a financiar a los enfermos. Porque esa es la mezcla. Pero teniendo Amazonas como ejemplo, ¿cómo hace una Bueno, comunidad, un tú vas a municipio? subsidiar, vas a hacer lo que se llama hoy en modelos avanzados, lo que se llama el cruce subsidiado. Ok, el cruce subsidiado es un tema donde yo te digo a ti, bueno, ¿cuánto te tocaba pagar a ti? $70, por decir algo, $60 al año, perdón, al mes, para construir $750 al año para poder pagar. Ujú, Bueno, tú vas a poner 10 y yo voy a poner 50. Yo como Estado, ujú. ok, yo me encargo como Estado de entonces subsidiarte tu situación particular en tu municipio o en tu estado. Y voy a hacer el segundo desafío, que es
crear la cultura de la participación social. Claro. O sea, ahí sí te voy a llamar a la base. A la base Contraloría. social con la Contraloría para que esa Contraloría defina, ¿ok? ¿Qué servicio voy a dar? ¿Cómo los voy a capitar? Porque esa es la otra parte, la 3, capitación. O sea, tenemos que, ¿cómo hacemos que el profesor regrese? ¿Cómo hacemos que el médico vuelva? ¿Cómo hacemos que la enfermera no se me escape? Bueno, tengo que pagarle dignamente. ¿Y cómo le pago dignamente? Si me toca crear un sueldo, ¿no? Que sea justo, y ese sueldo no lo puede absorber solo el Estado. Tiene que buscarse la cooperación de quién, de la gente misma, que va a decidir pagarle $100, ¿me entiendes?, al doctor, pero va a estar clarísimo de que va a estar persiguiendo al doctor porque el doctor le cumple y le haga el trabajo. Es la voz del doctor Enrique Monbrun. Nos acompaña también el doctor Enrique López Loyo. Sí. Entre los dos han hecho Sí. una descripción ideal de lo que debería ser un sistema de salud. ¿Por cómo se llega a él? Desde Quiero lo que llegar tenemos? a puntos que son indispensables, digamos que son puntuales para que funcione esto. Primero, optimización de información médica y epidemiológica. Okay. No la tenemos. Tenemos Ok. un problema con la publicación del boletín epidemiológico, con los anuarios de mortalidad. Y eso forma parte de los insumos que tiene el médico para saber, otear qué es lo que está pasando en la Venezuela profunda y básicamente cómo estructurar estrategias de inversión para la mejora del sistema sanitario. Pero claro, entendemos y nos han dicho en reuniones que ellos no lo hacen porque simplemente van a ser atacados, porque son puntos de debilidad de una gestión. Pero debe tomarse en cuenta que esto es un proceso técnico, observarlo como un proceso técnico indispensable. Y aquí, además de ese boletín, nosotros consideramos que para que esto funcione idealmente, tiene que instaurarse de forma definitiva una historia médica electrónica, que cada quien funcione con una tarjeta, que donde vaya lleve su tarjeta y pueda ser visualizable Todo su historial, todo allí, su y a cualquier nivel, tanto público como privado. Igualmente se debe estructurar una recuperación profunda de la infraestructura. El hospital, por ejemplo, el área metropolitana sufrió grandes situaciones de déficit por reestructuración de hospitales que no terminaron, y eso es fundamental. O sea, un hospital sin agua no puede ser un hospital, igual con servicios electrónicos que funcionen, puesto que no existen. Entonces, la acometida de servicios es fundamental. Seguimos avanzando en lo ideal, que es lo que estoy comentando. Igual, control de enfermedades emergentes y reemergentes. La desaparición casi completa de lo que era malariología llevó a que las áreas endémicas proliferasen, que además el sistema del arco minero ha llevado a que el individuo llegue donde están, en este caso, los gérmenes, o donde están aquellos agentes que transmiten enfermedades, y eso ha repotenciado todas las enfermedades llamadas reemergentes. Eso hay que controlarlo. Igualmente, el sistema de calidad de aguas en el área sanitaria es fundamental en esta gestión ambiental. También vamos al otro paso, al problema de salud materno-infantil y atención geriátrica. Eso es fundamental desde lo inmediato, porque existe un grave problema de desnutrición. Y nosotros hemos propuesto, por ejemplo, para el área escolar y para el área geriátrica, la obtención de una galleta nutricional que sea repartida diariamente en los colegios y en los geriátricos para ir recuperando el mecanismo nutricional de las personas, así como se hizo con el vaso de leche escolar, De que son haberse medidas de mantenido el vaso de leche asistencia. escolar o el programa de alimentación escolar, ¿habría necesidad de pensar en una galleta? No, para nada, porque además veíamos cómo la progresión pondoestatural del venezolano, cuando Fundacredesa nos daba sus cifras, veíamos que estamos llegando al nivel de Europa en cuanto a la estatura del venezolano, y el sistema pondoestatural era optimizable para un país de primer mundo. Ahora vemos cómo hay un retroceso importantísimo, y vimos cómo algunas cohortes llegaron a una desnutrición de 34%, menores de 2 años, que son prácticamente irrecuperables desde cualquier punto de vista fisiológico. Si vamos más allá, hay que ir a esa nutrición escolar y geriátrica, pero además a la atención odontológica poblacional desde el componente escolar. Otro aspecto fundamental, atención de enfermedades crónicas y terapias de alto costo. Aquí caemos en el Programa Oncológico Nacional. Eso incluye además las enfermedades inmunológicas, tratar de ayudar a la gente con hipertensión, con diabetes, generar una consulta nutricional adecuada para ellos y que ellos tengan una capacidad de supervivencia adecuada. La atención oncológica en radioquimioterapia, vemos que los equipos de radioterapia mayor solo existen 2 en Venezuela, para una población de más de 35 millones ya proyectada, lo que significa que son retos significativos y desafíos del sistema sanitario ideal. Eso. Luego vamos a un nivel de educación médica y comunitaria integral, que sería el otro punto fundamental de un sistema nacional de salud. Aquí hemos hablado de que no nos gusta que se estigmatice al médico integral comunitario.
queremos que se vaya a una optimización de su formación de manera progresiva. Y eso es un reto para todos, eso lo hemos dicho a las autoridades sanitarias, porque son venezolanos, son personas que tienen, por ley ya tienen un título que les confiere la capacidad de ser un médico. Entonces eso hay que rescatarlo, porque es la dignidad de ese muchacho que tiene también una vocación de base y que hay que tratar de ayudar. Y en cuanto a la situación de las comunidades, ir a la mejor capacidad de formación de medicina comunitaria. No es posible que todavía la gente no entienda que antes de pasar a un hospital de cuarto nivel tenga que ir primero a una atención mínima. ¿Cuánto nos podríamos ahorrar si se invirtiera más en prevención? Por supuesto, ejemplo, claro, pero la prevención va de la mano con una calidad de servicio adecuada. Claro. Mientras tú vayas generando descentralización del servicio, vayas dándole optimización tecnológica a los hospitales 3 y 4 y estén saliendo esos pacientes y que haya, digamos, como ha ocurrido, y tengo que decirlo positivamente, el Ministerio de Salud ha hecho un programa de programas quirúrgicos de personas que estaban en rezago esperando una cirugía una cirugía mayor. Eso es bueno, es positivo, hay que apoyarlo y hay que decirlo que eso es positivo. Y la ministra lo ha hecho y nosotros lo consideramos que es positivo. Ese programa tiene que continuar. Yo lo escucho. Y luego viene un proceso en el cual Venezuela, que es un país con desastres, y tenemos aquí un experto en desastres y de emergencia, tenemos que tener una atención médica y formación en contingencia y desastres. Es fundamental, promoviendo la cultura antisísmica, promoviendo lo que es el antidesastre, las inundaciones, los incendios, etcétera. Y somos un país petrolero, además, donde ocurre una tragedia como la que ocurre en Paraguaná, nosotros tenemos que tener una capacidad de respuesta. No tenemos unidades para la atención de quemados en Venezuela, no tengo ya ni idea que si existe todavía el hospital en Maracaibo que lo atiende. Algunas instituciones, algún hospital de PDVSA probablemente tenga una mínima atención en ese sentido, pero en este momento cualquier persona que caiga con una quemadura severa o un trabajador eléctrico que reciba esa misma situación no está en condiciones de ser atendido en los hospitales convencionales. Le escucho, doctor López Loyo, y es tanto lo que hay que atender. Por una parte hablo de salario, por otra parte habla de servicios, por otra parte habla de nutrición, y en un presupuesto justo como el que tiene Venezuela hoy, ajustado con las necesidades que tiene nuestro país hoy, todo luce prioritario. Claro. ¿A quién puede poner en duda que los servicios son prioritarios? Agua y electricidad. ¿Quién puede poner en duda que la seguridad es prioritaria o la educación y cuanto más la salud? Sí, pero es que la salud es el componente esencial para que un país logre esos llamados objetivos de desarrollo globales. Sí. O sea, tú no puedes aspirar que vas a desarrollar un crecimiento económico, que vas a hacer la equidad social, que vas a tener la política de educación, con gente que no está sana. O sea, ¿cómo construyes tú un pueblo educado si los niños no comen? Y si los niños están desnutridos, y si los niñitos no están vacunados. Entonces yo creo que hay que también sentarse a pensar, ¿no? ¿Qué política pública? ¿Cómo voy a arrancar? Voy a arrancar con seguridad y con salud. Bueno, estos son mis dos. Voy a arrancar con equidad social. O sea, voy a buscar de alguna u otra forma, o sea, imaginándome mañana que estamos nosotros sentados en un gabinete decidiendo cosas, ¿no? Sí. Entonces tú dices, bueno, ¿qué es lo que yo voy a decidir aquí? Lo segundo, o la primera medida es, bueno, ya estoy claro que no tengo mucha plata para financiar. ¿A quién le voy a pedir plata para que me ayude? ¿Y cómo vamos a conformar un equipo y vamos a involucrar al sector privado, farmacéutico y al sector privado para que venga a empoderarse y vamos a una política de medicamentos, vamos a una política de asistencia, de compromiso? Vamos a llamar a la universidad para que me fortalezca el sector y el recurso humano, porque tengo unos médicos que están desmotivados, que lo que están es buscando irse del país para buscar un mejor momento. Y no es que van a ganar más plata, es que van a trabajar mejor. Y la gente no ha entendido esa parte. El tipo va a hacer la laparoscopia que quiere, va a desarrollarse como el especialista que desea, que sueña. Y entonces todos esos días él va a estar, digamos, ejerciendo eso con amor y tesón. Entonces ahí es donde yo convocaría un ejército de especialistas y a un ejército de profesores que están en el mundo privado. Le diría, ven y regálame el 10% de tu tiempo, ven y regálame el 15% de tu momento, porque tú vas a construir a Venezuela. Tú no quieres construir Venezuela, no te quedaste. No quieres que Venezuela cambie. Bueno, y tú crees que el cambio lo vamos a generar nosotros dos aquí hablando. Lo tenemos que generar todos los que estamos aquí. Entonces yo le voy a decir al doctor López Loyo o al doctor Enrique Monbrón, mira, usted tiene que ir una mañana, me regala una mañana en el hospital tal, ¿no?
para que entonces usted esa mañana yo le garantizo que va a tener las condiciones para que usted entonces ejerza la docencia, explique y produzca unos nuevos recursos. Ahí tiene soluciones. Sí. Soluciones inmediatas. Claro, vemos esto muy complejo porque existen demasiadas cosas, pero si yo tendría que tomar el hilo de la madeja, comenzar a hablar para comenzar a generar un cambio, hay que ir a la salud materno-infantil. Okay. Hay que ir a través de eso también con la vacunación. Indudablemente. Ir a la vacunación, que son cuestiones preventivas y la vacunación ha sido el punto eje para aumentar la supervivencia en todo el mundo. Entonces, la salud materno-infantil asegura el futuro de un país. Lo demás, claro, tenemos un paciente con cáncer, hay que atenderlo. Pero tenemos un niño que está creciendo, hay que darle prioridad a su alimentación, a su asistencia social, hay que darle prioridad a la mujer, a la madre embarazada y generar esa infraestructura de vacunación, porque tenemos vacunas que no hemos visto todavía. La vacuna del VPH, que está preveniendo el cáncer de cuello uterino en la mujer en todo el mundo, y el cáncer anorrectal en muchos pacientes masculinos también, no está en el país. Está programada, pero no la vemos circular. Entonces la gente la compra, el que tiene dinero la compra en un laboratorio privado, en una clínica, etcétera. Pero, ¿qué es lo que pasa aquí? No existe una correlación del Estado en este momento, porque, como tú has dicho, existe además un proceso en el cual, desde el punto de vista del presupuesto, hay una limitación, y eso nosotros lo sabemos. Pero aquí hay que hacer optimización de eso también en la formación de los médicos venezolanos. Y nosotros, aquí yo quiero hablar de esto. ¿Por qué el médico venezolano es diferente? Porque se forma en hospitales públicos, donde va el pobre, donde no hay ascensores, donde tiene que ayudar al paciente a subir 3, 4, 5 pisos, donde tiene que llevar y él tomar la muestra y llevarla al laboratorio y hacer labores en las cuales él entiende el proceso social de ese paciente. Por eso ese médico que sale de aquí, que es a todo terreno, llega a cualquier parte, que es capaz de primero llegarle a abordar al paciente, darle la mano, colocarle la mano en el hombro. Esa empatía que se genera allí es lo que lo diferencia. Nosotros, y yo me preocupaba cuando estaba el Plan País aquel. Lo primero que nos dijeron era que la salud tenía que ser formada en elementos privados. Yo decía, no. Nosotros en la academia dijimos, no es posible. El muchacho tiene que seguir formándose en los hospitales para que tenga la sensibilidad social, para que salga con ese compromiso. Vemos ejemplos como en la periferia, como en Colombia, donde hubo una explosión de hospitales y formación privada. Eso se generan burbujas. Finalmente no atienden la razón social de la medicina, que es lo que nosotros necesitamos mantener. Ahora, en posgrado, la tecnología está en los centros privados. Claro. Y algunas universidades ya están teniendo el tino, como la Universidad Central con Urológico San Román, para iniciar un proceso formativo en áreas de subespecialidades, porque allí hay la tecnología, y así como lo hay en el Centro Médico Docente de la Trinidad, y está la Universidad del Zulia tratando de incidir inclusive en subespecialidades en Caracas. O sea, las universidades tienen que integrarse al componente privado para la formación final, que se basa en una adecuación tecnológica que los hospitales y las universidades públicas no lo tienen. Doctor Monbrun, minuto que nos queda. O sea, por eso le digo, todo esto que estamos hablando solo es posible. Y si tú lo descentralizas, o sea, uno, tienes que descentralizar. Dos, tienes que estratificar. O sea, yo no sé si el modelo es con un ASIC o sin ASIC. Pero lo cierto es que fulanito de tal, cédula tal, solamente puede ir al ambulatorio tal. Y ese ambulatorio tal es el que lo puede referir al hospital cual. Y empezando por ahí, empezamos a optimizar el recurso. ¿Por qué? Porque ese médico de familia, ese médico, vamos a empoderar porque tiene toda su comunidad y le vamos a pagar lo que él debe ganar para que él se sienta como médico de familia que está haciendo su trabajo. ¿Ok? Porque lo que no queremos es que él se vaya. ¿Qué pasó? Hiciste una cantidad de médicos integrales comunitarios con una gran idea. Esa idea no es mala. Como que son los médicos de familia. ¿Sabe cómo se llama eso en Estados Unidos y en otras partes del mundo? Hoy se llama medicina integrativa. Se llama la medicina biopsicosocial. O sea, entendiendo al tipo en todo su contexto con sus determinantes sociales. Porque aquí nos estamos olvidando de la pobreza, de la discriminación, nos estamos hablando de la raza, de que el tipo que tiene un color es distinto y se comporta diferente, punto de salud. Entonces, fíjate lo importante que es que una medida tan tonta que es, yo le voy a dar esos reales a Zulia, para que me maneje su problema, pero Zulia, enséñame cuánta plata vas a necesitar y por qué.
¿Ok? Vamos a levantar la información, que yo estoy coincidiendo totalmente. Sistema de información, para eso tenemos la innovación tecnológica. Historia electrónica para todo el mundo. Así que todo el mundo está en una base de datos y ya vamos a saber cuál es el comportamiento de cada quien. Y al saber tú eso, ya empiezas tú a optimizar tus recursos, porque tú ya vas a saber cuánto tienes que comprar. Sabes hacia dónde vas a invertir, cuáles son las Claro. prioridades reales. Doctores, gracias por habernos acompañado esta mañana. No, verdad, Un privilegio, un gusto yo tenerles acá. chévere. Siempre. Enrique López Loyo es médico patólogo, fue presidente de la Academia Nacional de Medicina, fue presidente de la Sociedad Venezolana de Patología, y el doctor Enrique Monbrun es profesor de cirugía de trauma y medicina de desastres de la Escuela Vargas de la Universidad Central de Venezuela, especialista en contingencia en el área de la salud. 8 de la mañana, 1 minuto, pausa y volvemos. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.